nuestro invitado, si ponemos puntos de unión, todo lo que ha hecho, a lo que se dedica, diría yo que su vocación es ayuda a la comunidad, en cualquier faceta, desde los más pequeños hasta los más grandes. Porque viendo el currículum que en su momento me envió para preparar esta entrevista, empezamos por lo principal, por lo que más tiempo ha ejercido, que es de maestro, una labor ya encomiable y con la que voy a entrar en mucha profundidad en esta materia por todos los cambios que están habiendo generacionales, y ha sido un hombre que ha sabido mezclar lo moderno con lo no tan moderno, para los que tenemos cierta edad, de que somos, como se suele decir, de la ley vieja. Cuando hablamos del bachillerato hablamos de la ley vieja, y esos cambios tan radicales que han habido. Ha sido concejal en el ayuntamiento, directivo del casino, directivo de la Asociación Acción Psoriasis, también forma parte de la Asociación Española de Psoriasis también, escritor con 3 temáticas también muy de nuestro pueblo y de puntos concretos de nuestro municipio. Sin más, para empezar y para entrar en materia y que lo conozca, y también decir que creo que la hora se me va a quedar corta con todo lo que les he leído de la formación y de la experiencia de nuestro invitado de esta noche. Sin más, le damos la bienvenida a Sebastián Santana. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y encantado de estar aquí con ustedes este ratito. No, el placer ha sido nuestro. Vamos a empezar por lo de maestro y después vamos avanzando en todo lo demás. Como tú quieras. Que ha sido, le digo, cuando empecé a leer el currículum, digo, estaba ahí a ver cómo le damos vuelta. Y se suele decir, un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría de los alumnos. ¿Usted recibió eso de su profesorado y de ahí decidió ser maestro? ¿O qué pasó por su cabeza para decir, quiero ser maestro? La cosa no fue así, no fue tan sencilla. Sencillamente yo provengo de una familia humilde, de las que había en Galda ha habido desde siempre en Galda, ¿no? Y mi padre, pues, nosotros éramos 4 hermanos, y mi padre al mayor, pues la única posibilidad que tenía de darle estudios era de maestro, y continuó con los otros 3. Es decir, que yo, digamos que fui maestro por imposición, pero siempre he hecho lo mismo. Ya que estoy aquí, ahora intento hacerlo lo mejor que yo pueda. Es decir, si yo no lo hago mejor, es que no sé hacerlo mejor. Y entonces, por eso, una vez que estudié la carrera, en aquella época, profesor de EGB, pues, y me dieron mi primer destino, pues me dediqué a eso. E intenté hacerlo lo mejor posible. Dice imposición, pero a veces lo hemos hablado con ciertas profesiones, entre ellas una es la de maestro, otra suele ser la de médico. En su caso fue por imposición, pero siempre hemos dicho, si no te dedicas a ciertas carreras con vocación, no logras conseguir los objetivos que te propones, porque bien lo dice, me lo impusieron, no es algo lo que me guste, después estás con el remordimiento, y si hubiera hecho lo que me gustaba... Yo no he dicho que no me guste. Por eso se lo digo, porque ahora con la... Me hubiese gustado estudiar otra carrera, pero las posibilidades económicas de mis padres en aquellos momentos, pues no podía ser otra, ¿no? Y encantado y agradecido que ellos se sacrificaron por mí. Pero es esa sensación, porque ahora lo dice, ustedes se lo pusieron, pero al final acabó enamorándose de esta carrera. Como usted lo cuenta, lo dice de esa labor de querer ayudar a los más pequeños en su caso. Sí, en este caso, y bueno, y he dado también clase a personas adultas también, he tenido experiencia en eso, pero mi trabajo como docente fue mayoritariamente a niños, ¿no? Aunque también di en la segunda etapa y lo que ahora es la secundaria, pero ya en mis últimos años fueron todos en primaria. ¿A qué cursos o con qué alumnos se siente, me va a decir que seguro que con todos, pero con qué alumnos se siente a veces uno más gratificado al final de la jornada, del día en la escuela? ¿Con qué alumnos dice usted, hoy me he mostrado, hoy les he enseñado y les veo en su cara que han salido satisfechos con la lección de hoy? Bueno, el maestro cuando mira hacia atrás siempre se acuerda del más guerra que le dio, ¿eh? Siempre o en el aprendizaje o la disciplina, ¿no? Pero siempre te recuerdas estás orgulloso de todo,
tú lo has dicho, pero tienes ese recuerdo y ese cariño especial a esos pequeños diablillos que te han dado más guerra, ¿no? Aquel que tuvo algún problema para aprender cualquier cosa es el que, en mi caso, siempre te acuerdas mucho más, siempre lo tienes presente, ¿no? Y cuando pasan los años y ya, que es mi caso, y ya lo ves, pues que ya son padres de familia o madres y que tienen sus hijos, que a su vez han educado a sus hijos, pues, hombre, cuando pasan y te saludan, pues siempre es muy agradable, ¿no? Y como yo también me lo propongo. Aunque con todos no aciertas, a eso se con todos no aciertas, desgraciadamente con todos no aciertas. Porque a veces tenemos esa sensación de tristeza o de que hemos hecho hasta lo imposible y a veces no logras esos objetivos con ciertos alumnos. Y además, en muchas ocasiones, son esos alumnos que, aunque fueran rebeldes, ustedes como maestros veían potenciales en muchos de ellos y después te sorprendes por las situaciones, entornos ajenas a ustedes, que a veces te sorprende y dices, si su vida hubiera sido otra, hubiera ido encaminado por otros motivos, a veces sientes esa sensación de tristeza y dices, ojalá hubiera estado en mi mano poder haber hecho un poco más fuera. Después creo que la vida... No estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque la vida va colocando a cada uno en su sitio. Decía mi padre que cada piedra tiene su asiento, ¿no? Y cada uno va colocando a lo largo de la vida, lo va, digamos, encauzando para que al final, digamos, encuentre su lugar en la sociedad. Y al final todos, de una forma o de otra, van cubriendo sus objetivos y te gusta. Hombre, hay algunos que por algunas circunstancias pues podrían estar mejor, ¿no? Pero bueno, es que la vida, como decía un maestro mío, decía un compañero de trabajo que después fue de compañero, todos no van a ser ingenieros, ¿no? Y un poco pues lo importante es que después sean buenas personas donde estén, ¿no? Eso es muy importante. Ha tocado, y antes de seguir entrando en materia con la entrevista, ha tocado algo que hacemos y se hace mucho hincapié, y yo que he tenido tengo la suerte de dar formaciones, como usted ha dado en centros escolares con ciertas temáticas, cuando hablamos de educación y formación. Cuando ya incluso a ustedes se les machaca, cuando la educación tiene que venir de casa, y siempre se ha recalcado, la educación empieza en casa y ustedes se encargan de formarlos para encaminarse en la vida o decidir por dónde va. Esa perspectiva ya sobre todo en estos últimos años, de achacarles a ustedes todo, educación y formación, es culpa de colegio, es culpa de maestro. ¿Con qué perspectiva? Viendo la evolución que usted tiene, que son, como decíamos, los que tenemos cierta edad también, que venimos de la ley vieja, vamos evolucionando, como cambian las leyes, y tú, ese grado o esa parte de responsabilidad que se les pone a ustedes. Bueno, los cambios son porque ha cambiado la sociedad. Ha cambiado la sociedad, no es lo mismo Galdar de cuando yo era pequeñito a la Galdar de hoy, vamos, no se parecen prácticamente en nada. Y la gente, sus habitantes van cambiando a lo largo del tiempo con la ciudad. Y antes no había televisión, ahora sí hay. Antes las familias hablaban más porque no había, digamos, los medios de comunicación que hay hoy. Hoy es normal ver a la gente hasta paseando y con el móvil mandándose mensajes, ¿no? Eso no existía antes. Existía la palabra, el ratito sentarse por las tardes a hablar. Era la televisión y la radio de aquella época. Entonces la relación en las familias era distinta. Y el cambio creo que ha sido muy rápido, y no todas las personas que formamos la sociedad lo han asimilado de la misma forma, y por eso algunas veces pues se ven esos cambios. Y por otro lado hemos pasado de una sociedad donde casi nunca la mujer trabajaba a una sociedad donde la pareja, los padres, ambos trabajan. Y seguramente los abuelos aún están en edad de trabajar, ¿no? Y todo eso ha cambiado mucho, ¿eh? Y claro, pensar en que hoy vamos a tener una sociedad igual
que la que teníamos antes. Yo creo que con todos los defectos y virtudes que tienen ahora y que tenían antes, yo me quedo con la de ahora, ¿eh? ¿Entiendes? Y yo creo que... Y los padres, perdonan a tu pregunta que no te había contestado, los padres un poco por ese mundo tan agitado que tenemos ahora, pues un poco descansan en la escuela, la educación y la formación de los padres, de los alumnos. Aunque la escuela debe ser el complemento de la familia y la familia el complemento de la escuela. Tienen que ir juntas, no enfrentados, ¿no? Es que es esa percepción que he recibido en muchos centros, a veces lo ves y lo ves en la calle, esa percepción, ese enfrentamiento que antes no existía. Es una sensación súper extraña. Además, confiaban en ustedes, les dejaban a sus hijos, y estamos hablando de... Yo con 40 y soy de esa generación de como antiguamente la regla contra la pared, y ahora el castigo es diferente, pero esa percepción de que mejoramos en esa situación de la educación de otra manera, en la que tienen muchas más posibilidades de aprendizaje y en la que se limite también mucho más, ¿verdad? Lo que dice usted, yo me quedo con la generación nueva por los avances que tenemos en cuanto a formación, pero hay ciertas cosas de antaño que se echan de menos. Sí, pero tenemos que fijarnos también en otra cosa. ¿Qué personas hace 40 años, cuántas personas acudían al instituto? Nada más, mira, no vamos a poner la universidad, al instituto. Hoy van casi todos, por no decir todos. Es decir, que hemos pasado de solo formar en un centro educativo a unos cuantos a formar a la totalidad de la población, y los resultados no pueden ser iguales, ¿no? Y ahora me viene a la mente, para que sirva un poco de ilustrativo, una vez cuando estuve en el centro de profesores, fui a un congreso de directores de centro del profesorado en la península, y vine con la moral bajísima, vine en el avión fatal, el regreso me sentía fatal, le digo, qué mal lo estamos haciendo en Canarias con los resultados. Llevaba yo las estadísticas de aquí, igual que mis compañeros peninsulares llevaban las de su zona, y la de Canarias, comparados con ellos, estaba fatal. Lamentablemente me di cuenta cuando llegué a Galdar. Cuando llegué a Galdar de nuevo, y lo comento con mis compañeros en el centro del profesorado, yo vengo con esto, y me di cuenta de un detalle. Cuando en la península se habla de educación pública, estamos hablando de un 15 o un 20% aproximadamente, en algún caso el 30% de la población escolar. Cuando aquí en Canarias estamos hablando del 98 o 97 o 98% de la población. Es decir, mayoritariamente la población canaria escolar está en centros públicos, y en la península es al revés. Claro, ellos que me daban solo de ese 30%, digo, la segunda vez ya fui y le dije, mira, no, pónmelos todos juntos, súmamelos todos, la cosa cambió. ¿Y por qué esa percepción de, es lo que decimos nosotros, porque en Canarias sí se lucha por lo que bien dice un 97 o 98% de la formación pública, y un porcentaje pequeñito, lo que hablamos concertado, privada, o como lo queramos llamar, y en Península lo que dice, estamos hablando de un 70% privatizada o concertada, estamos hablando de algo... Como se solía decir antaño, no quiero que se sepa así, estás pagando por los aprobados de tus hijos, que es una sensación que siempre sale allí cuando te vas a los privados. Digo, es que no, hay que ver los niveles de cada uno también. Hay una tradición en la población peninsular, sobre todo de las grandes ciudades, donde el alumnado va a colegios privados o concertados mayoritariamente, y a públicos van muy pocos, ¿no? Y ya es una costumbre de ellos, que ellos no tienen esa tradición como aquí en Canarias, donde el 90 y tantos % de la población infantil va a colegios públicos. Vamos, aquí, digamos, la educación pública en Canarias es una población de calidad y de prestigio.
¿sabes? Igual en otras partes peninsular no es lo mismo. Y entonces cuando hablamos de un sitio y de otro, tenemos que diferenciar y distinguir igual cuando empieza el curso, que empezamos a hablar, es que un niño en la escuela vale no sé cuánto. Claro, son reportajes hechos en península donde hay que pagar de todo, ¿no? ¿Sabes? Hay que pagar el comedor, el uniforme, las clases que se queda el niño por la tarde, extraescolares. Claro, eso al final a las familias les es mucho dinero, ¿no? Se engrosa, es verdad, se engrosa exageradamente muchísimo. Son muchísimas. Es como si hablamos de una vivienda en Gáldar y una vivienda en Madrid. Es que solo de lo que paga de calefacción, con eso aquí pagamos el alquiler de una vivienda. Es que... Bueno, y en verano al revés, el aire acondicionado, ¿sabes? Es que yo hablo con amigos míos que pueden pagar 300 euros de calefacción al mes. Es decir, con eso casi que te alquilas aquí algo, ¿no? Es verdad, ahí ya vemos, es eso, comparaciones es correcta. Correcta, sí. No creernos todo lo que leemos, que esa anotación está bien hecha, porque a veces cuando empieza el curso tanto los padres así que se suben por las paredes y dicen, está separando desde que acaban las vacaciones en verano, está separando mes a mes para en septiembre desembolsar, porque claro, se asustan con los precios o lo que se oye por la tele, que a veces llega a sorprender. De los inicios a la actualidad, las técnicas o cómo ha avanzado la educación para promover el conocimiento, porque ya estamos hablando de unos avances, como bien decíamos al principio, cómo se logra captar la atención para que los alumnos en la actualidad adquieran conocimiento, porque también hablamos de sobresaturación de actividades, sobresaturación de materias, cómo logramos que, como bien dice, esos niños, muchos niños no se queden por el camino como pasaban antaño, y más ahora que tienen mucha más sobresaturación de información. Bueno, ahora estamos en la era digital, ¿eh? En todos los colegios de Canarias hay ordenadores, tablets, muchos de los alumnos ya no compran ni libros, sino van con las tablets que son soporte digital. El maestro ya prácticamente ha desaparecido de las aulas la pizarra tradicional con tiza, ¿no? Que bastantes alérgicos creó también con el polvito. Y ahora son pizarras digitales que escribe el maestro directamente en la pantalla o en el ordenador. Todo ha cambiado y la educación también. Y tal vez ahora el trabajo del maestro o del profesor en general es más difícil porque tiene que competir con la imagen. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues imagínense, cada profesor para atraer la atención del alumno cada día, pues tiene que estar actualizado no solo en técnicas, sino ahora en informática, que da un montón de posibilidades, pero también es uno de los inconvenientes también en el aula, porque el alumno tiene que saber redactar, tiene que saber expresarse, precisamente la tablet le quita todo eso, ¿no? Y tienes que ir supliéndolo, ¿no? Por otro lado, facilitan también el trabajo porque hay mucho programa educativo, el niño perdona que siempre me refiera a los niños porque yo mayoritariamente di clase en un colegio de primaria, ¿no? Va mal, qué sé yo, en sumas, por ejemplo, por decir un ejemplo, y ahora mismo hay muchísimos programas educativos para que el niño practique y mejore ese efecto que tiene. Lo que ayuda por un lado, igual lo dificulta por otro, pero vamos, me quedo con lo actual. Me quedo con lo actual, porque tiene un montón de posibilidades. Y con lo actual, si no leí mal, creo que sobre el 90 y pico ya usted empezó con las nuevas tecnologías a formarse para lo que nos veníamos. Yo creo que antes. Bueno, yo fui creo que si no me equivoco, creo que fui junto con otro compañero en el colegio de alcalde Diego Trujillo, fuimos los primeros profesores que tuvimos un aula de informática de Las Palmas, vamos, hasta en todo el norte de Gran Canaria, ¿no?
Y fue curioso, lo voy a decir también, porque para conseguir esa aula de informática, y había tan pocos ordenadores al servicio de la enseñanza de los profesores en aquel momento, que tuvimos que estar 2 cursos académicos asistiendo a clases de informática sin tocar el ordenador, de observadores. Aquí habían 2 compañeros que eran los que tenían el ordenador a su disposición, y este compañero y yo detrás mirando lo que ellos hacían y preguntándole y aprendiendo, digamos, a distancia. Y cuando él salía a tomarse un café, nosotros nos sentábamos a hacer prácticas y así. Y gracias a eso, pues después tuvimos oportunidad de hacer el curso de profesor de informática o de nuevas tecnologías, como se le llamaba en aquella época. Y al final, pues contamos con un aula, la dotación de un aula para, en este caso, los alumnos del Colegio Alcalde de Trujillo, donde impartí, creo que fueron 20 años clase, creo. ¿Un colegio también referente? Sí, sí. En muchas cosas, Sí, ¿verdad? sí, Que sí. eran de los que arriesgaban, Sí, innovaban sí, sí, y los sí. que daban palos y tocaban muchas puertas para que Sí, le dieran sí, cosas. sí, En ese aspecto, sí, quizás sí, parte sí, de sí. culpa tiene usted de tanto tocar y tanto insistir Sí. para ciertas cosas. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, ahí en una época hubo un equipo muy bueno, y creo que ahora también hay uno muy bueno, de profesores, los que convivíamos allí y si teníamos que pintar un aula la pintábamos, y si teníamos que hacer una carroza para carnavales la hacíamos y no había problemas, ¿no? Era otro ambiente, era otra forma de vivir la educación, ¿no? Porque la mayoría éramos maestros como tú decías antes, de la vieja escuela, que teníamos que ingeniarnos las cosas, ¿no? Qué sé yo. Bueno, yo me acuerdo cuando volví del cuartel, me destinan al colegio que hoy no existe, Palma de Roja, y le digo a los chiquillos, mañana por la tarde se trae ropa para hacer deporte. ¿Y dónde vamos a hacer deporte? Digo, pues, ustedes vengan preparados. Y lo que primero que hicimos fue crear el campo de deporte, porque no existía. Había un solar ahí al lado que era del colegio, que luego se hizo la cancha del colegio, y lo primero que hicimos fue quitar todas las piedras, las cosas que habían allí, y dejar aquello en medio decente para jugar. Bueno, me acuerdo que incluso fueron los padres a ver dónde iba a dar clase de educación física, y luego, pues, bueno, se ha convertido en una anécdota con los años. Con los años, pero eso, y no estamos hablando de muchos años, que cuando hablamos de antaño, la gente se piensa que estamos hablando de hace 100 años, 70, ¿no? Estamos hablando de nada. Muy poco. Muy poco, y esa sensación de tan rápido, lo que hablamos con anterioridad, Sí, ha evolucionado esto. Sí, Creo que es de las profesiones o de los estudios que más están en constante movimiento, en constantes avances, en constantes cambios de ley, en constantes cambios de todo. Por eso, porque o nos adaptamos y readaptamos a Europa, que a veces esa percepción también me está viniendo a la cabeza con respecto a lo que hablamos de Canarias con Península, pero después nos pasa con Península a nivel Europa. Sí, sí. Que es esa sensación de que hablamos de Europa, hablamos de Alemania, hablamos de esos países así, que parece que van 20 años por delante de nosotros, y esa percepción de decir, jolines, ¿qué nos está pasando a nosotros? Creemos que vamos avanzando y después miramos fuera y dicen, no, todavía nos queda. Bueno, pero no tanto, no tanto. Yo que he tenido la oportunidad de ir fuera a ver otros centros, no es tanta la diferencia, ¿no? Tal vez nuestro alumnado igual, el tema todavía de idiomas no está aún al 100%, aunque ha mejorado muchísimo, ¿no? Pero muchísimo. La formación en otro idioma, que es básico hoy en el mundo actual, el conocer al menos el inglés es básico para cualquier profesión. El otro día, hablando con una persona que tiene un restaurante en Galda, decía, es que ya hoy no se consigue un camarero que no sepa inglés, ¿sabes? Y eso ha pasado en poquísimo tiempo. En Galda, pues yo creo que en 5 años
Hemos pasado de tener 1 o 2 restaurantes ahora a tener una carta donde elegir. Y a los que acuden nuestros visitantes extranjeros y que mayoritariamente se comunican en el inglés. Es básico, ¿no? Y es lo que dice, y mínimamente 1 o 2 camareros tienen, mínimamente. Lo ideal es que fueran todos. Sí, pero sabemos que por los niveles educativos no, es verdad que es una asignatura pendiente, el idioma para los canarios y, y para los españoles. Ha mejorado mucho. Es verdad que la evolución se ha notado y en mi caso, que tenemos en el entorno de mi familia, de mi mujer y mío, tenemos así jóvenes que están ahí increciendo, se apuntan en la escuela de idiomas, yendo niños, se apuntan con esas inquietudes de decir, no tengo todo el nivel en el cole, quiero ese apoyo extra, y tenemos muy buenas escuelas de idiomas. Y muy buenas, y las tenemos muy cerca, y esa sensación de que nuestros hijos aprenden idiomas y los aprenden bien. Es una sensación que también, lo que de antaño lo decíamos, y también a colación lo que decía antes, lo que hablamos de 40 años que no iban todos, yo doy fe de eso, de que éramos 2 cursos y entramos a 2 cursos de 20 alumnos cada uno y entramos al instituto 2 personas. Imagínate, estamos hablando de antaño, que ahora entran todos, mínimamente entra el 90 y pico, 95%, algunos se quedan por el camino, sigue estudiando, pero no entra al instituto, va a un ciclo, cosas, pero por lo general casi todos siguen estudiando, y también era un avance. En estos años, ¿cuál cree que han sido las fortalezas y las debilidades, en su caso, que le han hecho para sus alumnos ser un buen maestro? Eso lo tendrían que decir ellos, ¿no? Pero seguro que algo le han dicho, algo le han parado, como lo comentábamos antes, que ve a algunos alumnos de antaño por la calle y le dicen, me acuerdo de esto porque usted era así, pero no me gustaba esto de usted. Ellos lo tendrán que decir ellos. Pero se lo guarda. Me lo guardo. Yo cuando empecé con mi labor docente, siempre recordaba a los maestros buenos que yo tuve, a mis buenos profesores, y le decía, oye, él lo explicaría de esa forma. Y luego también yo tengo la suerte que en mi casa mis hermanos mayores eran maestros, aunque el mayor dejó la docencia pronto. Mis otras 2 hermanas sí estuvieron toda su vida laboral dentro de impartiendo clases, igual que yo. Y cuando yo empecé, pues le dije, mira, ustedes me tienen que enseñar a mí, porque después de estar 3 años estudiando en la escuela de magisterio, que así se llamaba en aquella época, para maestros, cuando vas al aula y te enfrentas a los alumnos, la realidad cambia, ¿no? Y yo siempre digo, me enseñaron mis 2 hermanas más en un fin de semana que la escuela de magisterio en 3 años, ¿no? Y yo pues siempre he tenido la suerte de tener algún alumno al que no le podía tal, pues la llamaba, me iba a su casa y ella con su experiencia que eran, pues me ayudaba, ¿no? Y siempre he tenido la referencia de ellas 2 muy próximas a mí, y siempre han sido las que un poco me han guiado, ¿no? Y luego también con mi última etapa, cuando estuve ya en el Colegio Antonio Padrón, mis últimos 7 años como docente, venía de haber estado en el centro del profesorado, en la dirección del centro del profesorado 9 años, y allí visitábamos todos los colegios, a todos los profesores, y ahí aprendí mucho también. Ahí aprendí, tomé mucho, digamos, cogí muchos recortes por ahí de muchos compañeros, y que en mis últimos años pues los puse en práctica. Hablando de esos años, de ese recorrer otros centros, de ese compartir con Centros Península, con esos retos de viajar y conocer, si usted tuviera el dinero suficiente para invertir en un colegio, en un instituto, ¿en qué invertiría o qué necesidades cree que debemos todavía, a fecha de hoy, lograr cubrir? Los centros. Ahora mismo te voy a hablar con la perspectiva de hace 7 años, ¿no? Porque hace 8 que me jubilé. Los centros, las bibliotecas no están bien dotadas en general. El material, digamos, del día a día, del manipular los alumnos, casi siempre todos los centros carecen. Aunque tiene una aportación económica para eso, pero no es suficiente.
no es suficiente y por eso no creo que haya ningún maestro por ahí que no dependa de la colaboración de los padres para que a sus alumnos no les falte todo el material. Yo creo que es digamos, lo más que eché yo de menos en aquel momento y que, por suerte, no yo, sino también otros compañeros, los padres colaboraban bastante y suplían esa falta de material que teníamos en las aulas. Ese tal vez es el más... hablándote con la perspectiva de hace 8 años. Yo hoy no lo sé, la realidad no sé cuál es, pero no creo que haya cambiado mucho tampoco, ¿no? Y como bien decíamos, ya lo tenemos en una cosita, en un aparatito como un iPad, que ya lo tenemos todo ahí, Sí, que ya nos evitamos a veces de ese contenido y recortamos, pero es verdad, en antaño, es verdad, iba a la biblioteca, por ejemplo, del instituto o del colegio y dice, me falta material, me falta, que a veces íbamos a la pública y tampoco no estaba surtida lo necesario, porque se han ido surtiendo los últimos años, verdad que han invertido más. Pero a lo mejor te ibas, a no ser que tuvieras en casa la típica enciclopedia esa gordita y cogías un poquitito de contenido. Porque ahora, como les digo yo a los chiquillos, ahora vas a Google, tienes el doctor Google, el maestro Google y todo, pones la palabreta ahí, haces el trabajo. Y siempre es una super anécdota de que todos van y dicen, los profesores dicen, sí, le mandamos un trabajo, van todos a Google y todos cogen la primera página, no cambian nada. El punto y la coma de todos los trabajos es el mismo. El copy y pega. Es una sensación también súper extraña, que nosotros nos íbamos a la biblioteca y teníamos encima de la mesa 20 libros para hacer un trabajo. Y ellos van a hacer así, copy, me dicen copy y pega, y es que no cambian ni un punto ni una coma, no cambian ni una palabra. Es una sensación también súper extraña, de jolines, por lo menos currátelo. Por eso también tiene que cambiar la forma de las actividades, tienen que cambiar también. Porque hoy tienes la facilidad de que cualquier persona te cuelga cualquier trabajo de lo más variopinto que puedas tú pensar, te lo cuelga en la red y ya lo tienes, ¿no? Y hasta yo creo que cualquiera pone, voy a ponerlo por si alguien lo ha subido a la red, y lo pones y casi siempre te lo encuentras, ¿eh? Casi siempre. Y entonces, hasta la forma de mandar las actividades hoy tiene que cambiar. El maestro tiene que cambiarla porque antes te decía, mira, escríbame sobre un personaje, ¿no? Por decir algo rápido. Y tenías que consultar bibliografía, esto y lo otro. Ahora te pones ahí, pones Víctor Hugo, ¡pum! Y tienes para llenar a... varios folios. Varios folios, sí. Varios folios con y además en color y con fotos. Mira, ya te lo tienen hecho. El famoso rincón del vago que ha hecho mucho daño al profesorado. Ha hecho mucho daño al profesorado. Todos consultaban el rincón del vago para buscar el trabajo o la tarea ya hecha, que lo que decías, imprimía con fotos y todo, y se estuvo. O no leerse los libros. Bueno, y coger los resúmenes hechos. Eso lo he visto incluso algún amigo que a nivel universitario me han dicho que hay alguna cosa también a esa altura también. Por eso les digo, ya vamos avanzando. Como bien decíamos en la presentación, vocación de ayuda a la comunidad, a Alda. Siendo maestro, no sé si fue siendo maestro o cómo le cogió el interpaz ese, de que lo engañan, le engatusan o llamémoslos como sea que le tocan a la puerta por meterse en política. Bueno. A ver, ese mandato, a ver cómo fue. Eso fue más sencillo bueno, en aquella época estaba yo dando clase en el colegio de Palma de Roja, que hoy no existe, ¿no? Y allí estaba un compañero, Miguel Delgado, fallecido, que es familia de don Antonio Rose, ¿no? Su mujer es sobrina de él, y estaba ayudándole a hacer la candidatura. Y estaba allí, pues estaba haciendo él a ver, ¿qué opinas tú de este, del otro? Tan. Y va y me dice, y ya no, mira, tú en el número 10, creo que para completar, pues tú mismo y el fulano y tal, y algunos más, y nos apuntó, digo, pues apuntan. Pues fue la primera elección democrática que hubo en España, la del año 78, y 78 fue la Constitución, ¿no? Sí. Y nada, qué sorpresa que don Antonio obtiene 11 concejales, y me vi yo
de concejal. Y lo mismo que te dije antes de maestro, pues ya que estoy aquí, intentaré hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y esa ha sido siempre mi máxima en todos los sitios donde he estado, y si no lo he hecho mejor es porque no sé o no he podido, ¿no? ¿Y qué concejalía le tocó? Pues me tocó educación y cultura, casi nada. ¿Cómo era? ¿Cómo fue en ese cambio? Viendo cómo ha evolucionado, y usted que fue de los primeros, ¿cómo ha evolucionado eso justamente, la cultura y la educación, visto desde las instituciones? Hombre, la educación en Galdar, desde el ayuntamiento, se limitaban básicamente a dar el solar para que se construyera el colegio, pagarle el agua, la luz y la limpieza y alguna reparación. Las reparaciones eran muy pocas, no estaban los centros tan bien conservados como están hoy, ¿no? Y era otra época, estábamos hablando de Galdar en aquella época, podía tener un presupuesto anual de 60 millones de pesetas de aquello, que hoy sería, pues, que son en euros, serían 360.000. 360.000 euros serían el presupuesto del ayuntamiento en aquella época. ¿Sabes? Pues tenía en una época donde pues prácticamente pues había muy pocos barrenderos, la basura se recogía de otra forma, todo era muy arcaico y un poco tercermundista, diría hoy la gente, hoy se diría, ¿no? Hoy miramos atrás y todos esos aspectos han cambiado muchísimo, ¿no? Y en donde, te digo, el ayuntamiento solo se limitaba a eso y poquito más, ¿no? Y luego eso eran escuelas aquí, cuando estábamos hablando de escuelas ya en Juncalillo, Faragesto, ya eso prácticamente no se hacía nada, ¿no? Y cuando llegó la democracia y fue cambiando todo eso, pero claro, con el ritmo de aquella época y los recursos que había en aquella época, ¿no? Y en los actos culturales igual, los actos culturales como los que tiene hoy, vamos, eso ni soñarlo, eso de que hoy pues te puedes traer a un grupo o a una coral o a una orquesta o estos conciertos que damos en la iglesia, eso es impensable, ¿no? ¿Sabes? Pero se hacía todo gracias a la voluntad de la gente, a los grupos de teatros que había y cosas. Hombre, en aquella época se cobraba hasta en las verbenas, ¿sabes? Las verbenas se autofinanciaban. El que quería entrar pagaba, quería entrar en la plaza, que era de la verbena, pagaba una cantidad. Y estando la corporación en la que yo estuve, pues también se terminó con el cobro en la verbena. Las verbenas empezaron a hacerse gratuitas en aquella época, ¿no? Pasó un grupo de ciudadanos de Galdar, en una fiesta de Santiago, se opusieron al pago y no querían salir de la plaza y demás, y ahí se empezó a estudiar la posibilidad de realizar la verbena gratuitamente. Yo venía, hice el servicio militar en Zaragoza, y allí cuando llegaban las fiestas de los barrios y demás y de los pueblos, se hacían las verbenas y eran gratuitas. Y yo de allá traje esa idea y bueno, entre que esos amigos y ciudadanos de Galdar se opusieron a pagar la entrada y no quisieron salir, y yo que traía esas ideas de la península, pues al final se dejó de pagar. Hoy sería imposible hacerlo. Vamos. Ya hoy, dentro de lo accesible, en algún recinto que se pagan las entradas, hoy en día por lo menos ni soñándolo, ¿no? Esas fiestas no se pagan. Estamos hablando de otra época, de otra cultura, era distinto todo. Era un inicio, el inicio del cambio, no que hemos dicho, el inicio del cambio de todo lo que venía después. Sí, fueron inicios. En esa época, ahora por ejemplo para Santiago se hace un mes completo casi de actos culturales, pues se iniciaron en aquella época, ¿no? Los inicié siendo yo concejal de cultura, se iniciaron
ese mes de Santiago, digamos, de festejos y demás, se empezó por aquella época, se hicieron cositas también, se inició en aquella época también, antes las carrozas las hacíamos los muchachos del pueblo y demás, y en aquella época también, pues ya las voluntades no eran las mismas y ya se empezó a encargar a algún grupo que las hiciera y se le pagaba por la realización. Fueron unos años de cambio constante y continuos en la vida política, personal, social. Hubo muchísimos cambios en Galda y por suerte siguen hasta hoy, ¿no? Seguimos cambiando. Seguimos cambiando, seguimos evolucionando, que es lo importante. Sí, no estancarnos. En positivo, en Eso, positivo. no estancarnos. Qué sé yo, en cultura pues tenemos de tener una banda de música de personas que iban voluntariamente por la noche a ensayar y como educandos allí, un maestro, un director que era el que los enseñaba y demás, al tener lo que tenemos hoy, una academia de música, tenemos 70 y pico, 80 personas en la banda, que suena como una maravilla. Yo creo que con los cambios que tú decías antes y la añoranza, pero esto está bien. Nos quedamos con lo de ahora. Yo me quedo con lo de ahora. Con los avances, ¿sabes? es verdad que no a solo veces... eso, en sanidad, en todo. Todo es que ha sido un avance en positivo de España y de Galdar en particular, que vamos. Y también, hablando a eso, justamente a antaño, a esa mente inquieta, como solemos decir, que le ha dado a todo. Encima, a ver, si lo encuentro, que lo tenía por aquí, mira. Autor de libros como Cronología Puerto de Sardina de Galda, que encima nos toca. A mí me toca de cerca, mi mujer también está ahí, nos toca. Sí. Historia de la Policía Municipal de Galda también. Sí, algo que también a veces nos olvidamos cómo llegó la policía y el indagar ahí. Y el famoso reloj público de Galda. Bueno, ese todavía no... Está en proceso. Está en proceso. Ya está terminado y esta foto... Solo falta que a un amigo que le he encargado el prólogo lo termine y luego la publicación. La publicación, como en los otros dos anteriores, yo cedo todos los derechos de autor al Ayuntamiento de Galda para que haga las copias que quieran ellos y le saquen el beneficio que quieran. Yo solo tengo la autoría y la satisfacción de brindar al pueblo donde nací parte de su historia, ¿no? Y te digo que hay en el caldero hirviendo hay unos cuantos más. Pero es que me sorprende. ¿Y por qué el puerto de Sardina y por qué la policía para empezar? Porque los tres tienen un porqué. El puerto de Sardina porque mi abuelo por parte materna fue marinero de barcos de vela, de los barquitos que había antes de aquí en Sardina. Y gracias a mi abuelo y sus tiempos embarcados, pues hoy tenemos muy cerca de aquí, donde están los estudios, una finca de platanera que se compró con el trabajo de mi abuelo, en esos barcos, ¿no? Ese fue el del puerto, ¿no? Además, pues en una época quise meterme en la marina y por mi madre no entré, ¿verdad? Mi madre decía, no, como mi padre no. No, a veces lo duro que lo pasaba la abuela cuando se iba a la madre. Tuve que desistir de eso. Y luego en la Policía Municipal se lo debo al actual concejal ahora delegado de la Policía Municipal, Pedro Mendoza, que un día, aún estaba en activo, un día me coge al salir de mi casa y me dice, Chano, a ver si a ti, tanto que te pones a estudiar y a investigar, a ver si investigas sobre la Policía Municipal. Esta policía no tiene historia, nadie se ha ocupado tal. Le digo, mira, yo llevo unos días buscando a qué dedicarme. Mira, pues voy a empezar con eso. Y el tercero fue el párroco de Galda, de Santiago, don Manuel Brito, que pues un día dice, ahora para Años Santos Alcobendas me gustaría tener algún libro de la iglesia y tal.
Y, hombre, de la iglesia ya se ha escrito mucho. Hay un libro de Santiago Cazorla que habla de la edificación de la iglesia. Y don Sebastián Monzón también hizo algo también sobre el reloj. Mira, pues mira el reloj y tal. Y tú con lo de llano lo coges y lo aumentas y tal. Digo, pues nada, pues el reloj. Y ya estoy con el reloj ahí. Ya está escrito, ya está hecho todo, solo falta el prólogo y ya para entregárselo al ayuntamiento para que lo publique. Tanto para la gente que nos está oyendo, el libro está puesto en la página web del ayuntamiento, tanto el del Puerto Sardina como el de la Policía Municipal, por si alguien lo quiere consultar y verlo ahí, para que es una de las condiciones que le he puesto al ayuntamiento, que sea público, que se entregue a todo el mundo, el que lo desee, ¿no? Y ahora, bueno, me voy a adelantar la pregunta, ahora estoy investigando sobre el casino de Galda. Y lo mismo, Antonio Bolaños, presidente del casino. Cuando yo leo para investigar sobre algún tema, pues cuando me encontraba algo del casino, pues le decía, mira Antonio, se lo mandaba por WhatsApp, mira, me he encontrado esto y lo otro. Y al final cogió todo lo que yo le entregué, más, mira, quiero que me hagas esto, que ahora es el 175 aniversario de que se creó el casino, creo que es el próximo año, si no me equivoco. Pues nada, pues ahí estoy en eso. Ya estoy terminando la fase investigadora para luego redactar el libro y estoy terminándolo. Sí, es lo que le decía yo, que no paraba. Y para rematar, no le bastaba la jubilación, no le bastaba la investigación, no le bastaba nada, nos nombran juez de paz. Vamos a ver, otra también, vamos, no se podía estar quieto en casa, ¿no? No se podía estar quieto en casa. Eso me fueron a buscar, no, eso se lo debo a la corporación y en primera persona al alcalde, don Teodoro Sosa, que vino, un día me cogió por ahí, por la plaza y como él se pone, ven por ahí que quiero hablar contigo. Y de todos los temas que me pasaron por la cabeza, ese no estaba. Y bueno, me dio un tiempo para pensarlo, lo medité, lo hablé en la familia, porque claro, esto quieras o no, pues revuelve un poco la vida familiar y al final pues le dije que sí y pues tuve también el apoyo de todos los concejales, ¿no? Entonces es un gran orgullo para mí, pues... Unanimidad. Unanimidad de toda la corporación y espero desempeñarlo bien y no defraudarles a los que pusieron en mí sus ojos, ¿no? No, pero no solo a ellos como corporación, sino a ciudadanos, porque estamos, y para que la gente tenga un referente, el juez de paz o la justicia de paz es la que siempre tenemos más cercano al ciudadano y muchas veces nos olvidamos de que ustedes son la parte más cercana al ciudadano para corregir ciertas cosas. Es del poder judicial la parte más cercana al ciudadano y que es un ciudadano normal y corriente, porque para ser juez de paz lo puedes ser tú o cualquiera de los que nos están viendo. Simplemente tienes que ser habitante de Galda y que el ayuntamiento te dé su apoyo, ¿no? Y nada más. No tienes que tener estudios en leyes ni nada, ¿no? Y emplearon el sentido común, que es con el apoyo de los trabajadores del juzgado de paz, que todos tienen altos conocimientos en leyes. A eso quería yo hacer referencia. ¿Qué funciones realmente ejerce usted como juez de paz? El juez de paz es el encargado, primero que nada, del registro civil. Es el encargado. Es decir, toda documentación, cualquier cosa que se haga en el registro civil, el responsable es el juez de paz. El juez de paz es el que visa todo el nacimiento, defunciones, todo, la fe de vida, todo lo que sea es el responsable. Y luego además lo que se realiza en el juzgado.
se hacen juicios y conciliación, aparte de los matrimonios, ¿no? De las bodas. Normalmente pues los juicios solo pueden ser juicios hasta que lo que se esté, digamos, en litigio no puede ser mayor de 90 euros con algún céntimo, que no me acuerdo ahora, creo que son 15 céntimos, 90 con 15 creo que es. Y luego, así que muy poco, me reparó la lavadora y me cobró 60 euros y me la dejó mal, y pues esos juicios de muy poco, no hace falta llevar ni abogado ni procurador, pero el juez tiene que dictar sentencia. Y luego lo más, eso muy poco, lo más son los actos de conciliación, ¿no? Donde dos ciudadanos que tienen sus diferencias, pues el juez pues actúa de árbitro, ¿no? De buen hombre para ponerlos de acuerdo. Normalmente casi siempre se consigue, otras veces no, pero casi siempre. Y digamos que esas son las funciones. Luego el juzgado hace una gran labor de auxilio judicial. También nos lleva también muchísimo tiempo y mucho trabajo. Colaboramos con otros juzgados para comunicar sentencias o avisos de eso, tomarle declaración a alguna persona para evitar que su traslado a algún juzgado o lo que sea. Y eso también es, digamos, el trabajo diario del juzgado. Pero para eso hay un buen equipo. Un buen equipo, hay 5 personas magníficas, conocedoras, todas con formación, casi todos son abogados, casi todos, y con mucha experiencia y formación con máster, con esto, con lo otro, son gente muy bien cualificada. Y cuando me hace falta ayuda, pues tengo allí todos los funcionarios que siempre me echan la mano. Ellos verdaderamente son los que saben, ¿no? Yo lo que tengo es el sentido común. Eso, que el Espero sentido común, que no me falle firma, nunca. revisa y firma, Sí, pero con sí, sentido sí, común siempre sí, y con sí. el apoyo de ellos. Sí, sí. Hablando de eso, de justamente con el apoyo y como estamos viendo últimamente y más con estas situaciones, ¿qué carencias puede llegar a encontrarse ahora mismo en la justicia de paz o en un juzgado de paz? ¿Con qué carencias nos podemos encontrar ahora mismo? Pues estamos hablando y hacemos a colación a lo mismo, la digitalización, la inmediatez a veces en ocasiones que seguimos sin tener mucha información de libros de nacimiento, de funciones antiguos, que creo que los están digitalizando, los han digitalizado en un porcentaje. Esa percepción de... Vamos a separar, has tocado 2 temas distintos, ¿no? Lo que es el registro civil, eso está digitalizado. En el caso de Galdar, del juzgado de paz de Galdar, que se creó en 1871, y que ahí está la documentación, los dos, yo doy fe de eso. En todas las personas todos los hechos que han ocurrido en Galdar después de desde 1950 para acá, todo está digitalizado. Es decir, lo actual ya va directamente en soporte digital y se ha digitalizado hasta 1950. Con lo cual, cualquier ciudadano que necesite un documento del juzgado, sea partida de nacimiento, certificado de nacimiento, de matrimonio, de función, lo que sea, con el dar su dato, su nombre y la fecha de nacimiento o de muerte, bueno, depende o de boda o de lo que el documento que está solicitando, pues sobre la marcha sale por la impresora y se firma, en este caso el secretario judicial y yo, y se le entrega al ciudadano. Los anteriores hay que consultarlos en el libro uno a uno, y es un poco, es la caligrafía esa escrito a pluma, ¿no? A veces se entiende bien y otras no, pero la mayoría de las veces tenían muy buena letra las personas que escribían en el registro civil. Y por ese lado, eso está bienísimo, eso no hay ningún problema. Y en la parte, digamos, de juzgado, ¿no? de juzgado de paz, no hay informatización de esos procesos. Es decir, así como todos los juzgados de primera instancia y demás están informatizados, los juzgados
de paz no tiene, digamos, un programa informático que para resolver todo el trabajo que hacen allí. Se utiliza, evidentemente, se utilizan los ordenadores, se ha ido ampliando, mejorando en muchos aspectos. En cuanto a equipos, no tenemos ningún problema, sí en que nos haría falta un programa para gestionar, para toda la documentación que ahí se gestiona, ¿no? Eso sí nos haría falta, pero lo demás, en cuanto a equipos, están bien, nada, ese es el mayor de los problemas. Se lo decía por eso, como me dice que prestaba ayuda de auxilio judicial en muchas ocasiones, que a veces él no está concordado, ese ya. Bueno, eso lo que hace es que retrasa un poco más la gestión, ¿no? Pero el servicio se hace, ¿no? Es decir, hombre, a veces no somos todos lo rápidos que desearíamos ser porque nosotros dependemos, digamos, del Ayuntamiento de Galda para cualquier cosa. Es decir, el Ayuntamiento de Galda paga todos los gastos del juzgado de paz excepto el del funcionario. El funcionariado lo paga la Consejería de Justicia, pero todo lo demás lo paga. Entonces, si hace falta un coche para entregar un aviso en Caidero, pues dependemos, hay que solicitárselo al ayuntamiento para que nos proporcione el automóvil para ir, ¿sabes? Entonces, a veces ahí no tienen todos los automóviles que le hacen falta. Entonces, pues tenemos que ir haciendo encajes de bolillo para que se cumplan los plazos judiciales, porque luego te dice un juez, te dice, oye, usted tiene 10 días para entregarle a fulanito de tal esto. Y está por un lado que no consigo el coche, por otro lado que si no nos recibimos la reprimenda por parte del juez, ¿no? Y bueno, ahí ese sería digamos, el mayor problema, pero que se pone toda la buena voluntad posible, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los compañeros que trabajan en el juzgado para intentar mediar en ese tema, pero del resto funciona muy bien. Eso es lo que realmente esto también funciona bien, pero a veces estamos corriendo. Pero bueno, se están haciendo las cosas, se está avanzando, como se suele decir, y lo hemos reiterado en toda la entrevista, avanzamos. Avanzamos y nos vamos quedando con lo de ahora. Vamos avanzando y nos vamos quedando con lo de ahora. Sí. Para acabar, Sebastián, ha sido un placer, pero ¿qué más te falta por hacer? ¿O en qué otro embolado o qué otra encerrona tiene alguien por ahí pensado? Porque ya tú te puedes esperar cualquier cosa antes de jubilarte de verdad. Yo espero que no. Bueno, no, alguna investigación ni de crear seguro que aparece. No, investigación ya están medias organizadas. Ya te he dicho que tengo, nos está oyendo en el Caldero 3 o 4 proyectos más de historia de Galda, unos cuantitos más hay ya preparados. He ido investigando en paralelo, ¿no? Me está gustando eso porque... Me he leído 4 veces las actas de pleno del Ayuntamiento de Galda, ¿eh? Desde 1820 hasta 1982. 4 veces. Bueno, 3 veces y ahora, tres veces y ahora voy por la 4ª. Y voy por 1939. Terminando la guerra civil. Mi madre, lo que se puede ver en un acta. Hombre, ahí está buena, ya está bastante aburrida, ¿eh? Bueno. Sí, pero bueno, hay un campo para investigar sobre la historia de Galda inmenso. Galda con el potencial de gente preparada. Tenemos de todas las ramas en Galda. Se ha investigado poco sobre Galda, muy poco. Me gustaría que se investigase mucho más y a ver si lo consigo, ¿no? Eso es una reivindicación que yo me sumo a ella. Sí. Y justamente se lo voy a decir porque es cierto que últimamente con mentes inquietas como la tuya, nos está pasando en Galda y nos está pasando en Guía. Es algo sorprendente últimamente, creo que dice, no somos capaces de investigar. Dejamos avanzar el tiempo, pero estamos dejando en el olvido cómo hemos llegado a fecha de hoy. Bueno, entonces sí, porque eso saldrá de pronto. Como he estado investigando y tengo muchísimos datos, ¿no? Tengo la suerte de que tengo un hijo que es ingeniero informático y me ha hecho una paña allí para que yo vaya guardando todo. Entonces, mi idea ya en breve,
muchos de esos datos que yo tengo guardados en el ordenador, estamos construyendo una base de datos donde el ciudadano de Galdar que quiera, o cualquier persona que quiera consultar algo sobre Galdar, pues poniendo el nombre, la palabra o lo que sea, pues de los campos que yo he investigado, pues va a tener ahí una información inmensa. Ahora mismo con la primera entrega van a haber como mil datos, mil acuerdos plenarios transcritos, que no es nada. 1000 acuerdos plenarios, si es como ahora son mensuales, es decir, 1000 meses de información. Antiguamente no sé cómo era. Los hacían hasta 2 en cada semana. Hacían plenos, entonces ahí hacían sí plenos cada 2 por 3. No era como ahora, que una vez al mes, ¿no? Hubo épocas hasta 2 en una semana. Sí. Y luego, normal, hasta 1930 era uno a la semana o por ahí, eran los plenos. Ya luego se fue alargando los periodos y tenemos el actual, que es uno al mes. Uno al mes. Pues lo dicho, Sebastián, un verdadero placer. El paseo ha sido mío, espero que les haya agradado y no haya aburrido a las personas que nos han visto y espero estar aquí cuando ustedes quieran, si pronto, hay otra ocasión. Si sigues con ese camino de presentaciones de cosas, seguro que volverás a ser invitado, eso vamos, yo no lo dudo, y más con lo inquieto que somos nosotros para historia, para presentaciones de cosas interesantes, que es primordial, interesante y de lo nuestro. Y lo dicho, el placer ha sido mío, es esta retrospectiva de recordar, aunque no lo hayas vivido, te hace indagar y ahora me deja con la sensación de meterme en la página sardina que me toca de cerca, de que yo tengo que investigar lo que ahí se guarda en ese puerto, porque mi abuelo era marinero, mi abuelo era el nene de Sardina, imagínate. Sí. Imagínate, si tengo ramas o no tengo ramas para... Lo conocí. Como si no, para no indagar en eso. El libro del puerto lo hice como, digamos, como una cronología, los hechos, ¿no? Como fueron ocurriendo en la policía y en el reloj público de Galdar, que así es el título del libro. Aparte de la cronología está la historia, ¿no? Cómo fueron sucediéndose, narrados, ¿no? los hechos. Pues vamos a animarles a todos nuestros televidentes que se animen a leerlo. Yo espero que sí, y seguro que les guste. Sí. Lo dicho, reitero las gracias y seguro nos volveremos a ver pronto. Muy bien, las gracias se las tengo que dar a ustedes por darme esta oportunidad de digamos, hablar a todos los ciudadanos de una vez, ¿no? Y no solo de Galdar, sino de toda la isla. Así que te han visto en un montón de sitios. Vamos a ver. Vale, nos vemos pronto seguro. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores, solo me queda emplazarles al próximo jueves. Muy buenas noches.